El siguiente de nuestros webinars es muy importante para muchos de nosotros y ese es el empoderamiento social como catalizador de cambio. En este segmento se abordará el empoderamiento como valor y proceso fundamental para acelerar la transformación de situaciones y oportunidades, explicando las perspectivas del mismo a través de comprender el empoderamiento individual y social, así como la relación que estos tienen con el emprendimiento, el éxito, el fracaso y el aprovechamiento de oportunidades que ofrece el mercado para plantear iniciativas de impacto sostenible y escalables. Para esto tendremos a Gina Santana. Ella es economista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, magíster en gestión de innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar, especialista en gerencia de la Universidad Externado de Colombia. También tiene estudios complementarios en gerencia corporativa, financiera, sistemas de calidad, gestión de aulas virtuales, innovación social y formación en emprendimiento. Tiene 15 años de experiencia en el diseño e implementación de programas de carácter social en emprendimiento y empleabilidad. También ha sido directora de la Fundación Comeva, coordinadora nacional de emprendimiento y Fondo Emprender del SENA, asesora de la OIT, asesora de Mincomercio y actualmente es subdirectora general de los Centros Progresa de Uniminuto. Cordial saludo, mi nombre es Gina Lorena Santana Zuleta, soy economista, especialista en gerencia y magíster en gestión de la innovación. Actualmente soy la subdirectora general de los Centros Progresa en un minuto. Hoy a hablarles sobre un tema muy interesante que es el empoderamiento social como catalizador del cambio. A pesar de que el empoderamiento ha surgido en la última década como uno de los principales paradigmas del desarrollo y encierra un gran potencial para la reducción de la pobreza, la prevención del conflicto y la construcción de la paz, sigue siendo un concepto ambiguo, en gran medida por la falta de una definición común y universal. La palabra empoderamiento es entendida de formas muy diversas según el contexto sociocultural y político en el que uno se encuentre. El empoderamiento tiene un valor por sí mismo, aunque también tiene un valor como instrumento. Es relevante tanto a nivel individual como a nivel social y se puede dar en diversos contextos, tanto económicos, políticos, pero también se puede utilizar para caracterizar las relaciones entre los individuos e incluso los individuos y las organizaciones. El origen de la filosofía del empoderamiento podemos referirlo desde un enfoque de la educación popular de los años 60, a partir de la cual el trabajo de Paulo Freire se ligaba más que todo a los conceptos participativos, referidos a la sociedad que quería cambiar ciertas situaciones, tomar estas situaciones para transformarlas a un modo positivo e incluso eliminar inequidades que en ese momento pues existieran. En sí, el empoderamiento es un crecimiento no solamente de conocimiento, se trata de un proceso mucho más profundo enfocado hacia el ser humano, hacia el crecimiento del cuerpo, de la mente y del alma. Es decir, se refiere en sí a esas estructuras humanas que lo que busca principalmente es dejar en ellos hábitos que pueden perdurar para toda la vida y que pueden generarse en sí o aplicarse en cualquier contexto en el que se encuentre el ser humano. El empoderamiento puede ser experimentado tanto por individuos, pero también como organizaciones o incluso comunidades que comparten o que estén organizadas bajo una misma geografía. En sí también podemos comenzar a comprenderlo desde dos puntos de vista: el empoderamiento como un valor o el empoderamiento como un proceso. Y vamos a referirnos exactamente a el empoderamiento como un valor. Es decir, que es el proceso mediante el cual se dota al individuo de unas capacidades, unos conocimientos que en sí lo que permiten es que él vaya fortaleciendo su carácter, su modo de pensar, su modo de actuar, hasta el punto de poder tener confianza y seguridad de sí mismo. Este parte de un atractivo que nace de un énfasis en los aspectos positivos del empoderamiento, es decir, se considera parte de las cualidades de la persona y por lo tanto pasa a ser características interesantes en él y perdurables en el tiempo, lo que significa que él puede estar en cualquier contexto, en cualquier región, y el empoderamiento él siempre lo va a utilizar como parte del camino para lograr sus objetivos.
Lo interesante de este proceso de empoderamiento como valor es que se refiere más a las capacidades, a la promoción del ser humano, más que en sí en solucionar realmente un proceso específico o un problema específico. Lo que hace es que sea donde sea que esté el ser humano o la persona, digamos, que esté necesitando empoderarse de cierta situación, pueda siempre acudir a este empoderamiento para lograr cualquiera de los objetivos que se estén planteando. Ahora voy a referirme al empoderamiento como proceso. Como bien lo dijimos también, este se trata de un ejercicio constante, un ejercicio cognitivo y afectivo y conductual. Para Rapport, este se refiere o implica más a un proceso mecánico, es decir, que hay que llevarlo a cabo constantemente. Un ejercicio que requiere un proceso intencional y asimismo va necesitando de ciertos escenarios, como por ejemplo lo planteaba también Montero. Es decir, que es un proceso mediante el cual los miembros de una comunidad le permiten a uno estar dentro de ese contexto e ir haciendo ciertos ejercicios para ir midiendo esa capacidad de empoderamiento que tenemos cada uno de nosotros. Ahora en sí, es tan importante contar con estos escenarios y podemos referirnos a estas comunidades como incluso en la que vivimos, la comunidad de vecinos, una iglesia, una comunidad académica, es decir, podemos tener diferentes escenarios en los cuales nos vemos enfrentados a diferentes situaciones y esto nos lleva a plantear posibles retos. También los empoderamientos pueden ser compartidos, no solamente nosotros tenemos que ser los líderes en ciertas comunidades o en ciertos escenarios. Puede ser que nosotros en algunos momentos tomemos la palabra, la vocería o llevemos a cabo el liderazgo de una situación o de una actividad. Pero lo importante es que siempre nosotros hacemos parte de un contexto, de una región, de una situación, de una familia. Venimos de un empoderamiento como valor, como sujetos, pero los llevamos a aplicar dentro de un contexto en el cual nosotros pues, nos desempeñamos. Para Zimmerman y para Rappaport coinciden que el empoderamiento es un constructo que realmente realza las fortalezas individuales y las capacidades, es decir, las competencias que tenemos, sistemas naturales de ayuda y de conductas proactivas que realmente nos ayudan a estar más en sintonía con el contexto social, político, económico que estamos viviendo. Y en este punto quiero ya referirme a lo que es en sí el empoderamiento individual. Se entiende realmente como un proceso de transformación por el cual el individuo va adquiriendo poder y el control para tomar decisiones y alcanzar sus propios objetivos. Según estas interpretaciones, el empoderamiento puede ser un medio para alcanzar un fin, como por ejemplo la reducción de la pobreza o la prevención de los conflictos, o se puede considerar un fin en sí mismo, es decir, un individuo empoderado. Esta interpretación considera que el proceso parte de un individuo solo a través de su propio entendimiento de la realidad y que consigue cambiar las estructuras primero de él y luego de su propio poder. Entender qué es el empoderamiento pasa ineludiblemente, primero, por comprender qué es el poder. Entonces, retomando lo que acabo de mencionar, en sí el empoderamiento se trata de un proceso de transformación, tanto como ser humano como un proceso el cual llevemos a cabo para transformar una realidad, solucionar un problema, incluso aprovechar una oportunidad o algo inequitativo, una desigualdad que se esté presentando en el cual me puede estar afectando a mí o incluso esté afectando un grupo poblacional. Y siendo un proceso de transformación, por lo general se requiere que exista primero ese paso de reflexión, esa reflexión que nos lleve a pensar, ¿es necesario cambiar algo? ¿Es necesario que yo tenga una intervención o quiero hacerlo porque me parece que no está solucionado? Existe un mar azul, existe un potencial de mercado, hay una necesidad no resuelta incluso para personas que sean consumidores, hablando ya los términos muy de emprendimiento. Y es allí donde después de esa reflexión el sujeto decide empoderarse de la situación y tomar acción. Y cuando yo me refiero a estos dos últimos términos, mire que los enlazo y digo empoderamiento y acción. ¿Por qué? Si solamente me quedo en la reflexión, no estoy logrando ser un sujeto empoderado. Y esto es importante hacer la diferencia. La sola visión o la sola incluso transformación mía interna de mi carácter y de mi forma de pensar no me está posicionando como un sujeto empoderado. Necesito de la acción para que se pueda lograr sin duda un resultado, una transformación real de lo que finalmente estoy pretendiendo, pues tenga un cambio.
Ahora sí, voy a volverme nuevamente a remitir a los tipos de poderes. El empoderamiento, como ven, también se trata del uso del poder. El poder ¿sobre qué? Sobre una situación, sobre el contexto en el que me estoy moviendo, sobre una ley, sobre las personas, es decir, poderme ubicar sobre qué necesito ejercer poder. Y este punto es importante siempre tenerlo presente porque este necesito no solamente va con la claridad de si puedo realmente ejercer poder sobre cierta situación. Es decir, yo quisiera cambiar el país, pero no puedo ejercer sobre el país el poder porque realmente no lo represento o no he sido elegido para ser el mandatario de este país. Entonces, ahí es importante también delimitarlo a mis capacidades y a lo que yo puedo realizar. El poder ¿para qué lo requiero? Para poder mejorar alguna situación, para poder solucionar alguna inequidad, para poder aprovechar una oportunidad. Es decir, debe tener una justificación del por qué quiero yo ejercer este empoderamiento. Si no tengo un objetivo claro, si no simplemente quiero ejercer el poder porque sí, pues puedo, por supuesto, no tener claro cuál va a ser el alcance de la ejerción de ese poder. Y luego vamos al poder con. ¿Con qué lo voy a hacer? Con mis capacidades, con mi intelecto, con mi forma de ejercer el liderazgo. También aquí podemos hablar de personas, de recursos, bueno, finalmente con muchos planteamientos que me permitan incluso pensar en implementar alguna solución, hablando ya de aspectos muy técnicos, por ejemplo, enfocados al desarrollo de tecnologías o enfocados en sí al desarrollo de la implementación de algún planteamiento empresarial. Y luego viene muy importante, que es ese poder interno. Y ese poder interno en sí está ligado, como bien lo dije, a esa posibilidad central como ser humano, como a ese poder que definitivamente a mí me faculta para llevar a cabo un posible proyecto, para llevar a cabo incluso tensiones que pueda sufrir en el ejercicio de este poder. Es decir, puedo encontrarme barreras que no me van a permitir a mí llevar a cabo los planteamientos que requiero. Por lo tanto, también tengo que estar preparado de manera afectiva y psicológica para poder decir, es posible que se presenten diferentes problemas dentro de este poder que yo quiero ejercer. Y no voy a echar para atrás o puedo ya plantear cuál va a ser la posible resistencia y cómo voy a reaccionar frente a estas adversidades. Es decir, tengo claro tanto pasos mecánicos como también aquellos que definitivamente yo voy a utilizar o requiero desde mi parte afectiva y de mi parte humana para poder llevar a cabo este proceso. Ahora sí, Zimmerman postula que las personas demuestran un empoderamiento individual y que esto se trata de un proceso de aprendizaje constante. Y es allí donde nos retomamos nuevamente que aquel sujeto que definitivamente se está fortaleciendo a sí mismo, pero también hace parte de una comunidad, está en el ejercicio constante de poder medir ese empoderamiento, ese carácter por cual él se siente capacitado para abordar ciertas situaciones. Es decir, que existe un componente intrapersonal, una percepción del control propio, de la autoeficiencia, de la autoeficacia, pero también del agenciamiento de mis propias capacidades, de mi propio intelecto. Es decir, un autoconocimiento que no se da, por supuesto, en etapas tempranas de la vida, sino que se va dando al momento en que todos vamos evolucionando de forma humana, profesional, dentro de la familia, y allí va consiguiendo realmente crearse este carácter que se está buscando, pues permita ejercer los conocimientos con un empoderamiento mayor o ejercer las capacidades cognitivas con mayor fuerza. Este aspecto cognitivo es el otro componente que influye el comportamiento. El que yo sepa hacer algo, el que yo pueda inclusive tener habilidades de comunicación, el que pueda también tener habilidades para procesar información. Entonces, esta mezcla entre mi componente intrapersonal y componente cognitivo me permite en sí poder establecer este ingreso a ciertos círculos sociales que puedan existir a mi alrededor.
En sí siempre nos estamos enfocando a permear las estructuras humanas, un empoderamiento individual que depende tanto de las experiencias y aprendizajes de los individuos, pero que también se apalanca del contexto en el que se encuentre. Y aquí voy a referirme sobre todo a esta parte individual y en la relación que se tiene muy ligada al emprendedor, porque lo que buscamos realmente es que un emprendedor sí o sí se empodere de su idea, se empodere de su planteamiento empresarial. Y ese empoderamiento, por supuesto, es con una lógica. No es un apasionamiento ni un enamoramiento por una idea o un proyecto, porque ahí se pueden cometer errores cuando no se tiene la suficiente información para poder tomar opciones lógicas, cuantificadas y medidas con riesgo. El emprendedor en sí requiere del desarrollo de muchas otras capacidades, de una competencia emprendedora que va teniendo unos atributos que lo van haciendo fortalecer en sus formas de pensar, de actuar, en su carácter. Por eso se requiere de trabajar de una inteligencia emocional, de un liderazgo, de la creatividad, pero la creatividad que realmente sirva para algo, de la innovación que se pueda realmente aplicar y escalar, de una colaboración en equipo, de un pensamiento crítico, profundo, no solamente frente a su proyecto, sino también hacia él mismo. Y por supuesto de una autonomía y de una capacidad de agenciarse o de la autonomía, digamos, del desarrollo de sus propias capacidades. Y esto significa que él sea capaz también de ponerse límites, de también ponerse un alcance, de poder conocer hasta dónde puede hacer las cosas y cuando no puede hacer las cosas por él mismo, pues tener la virtud de reconocer que no lo puede hacer, pero sí puede hacerse acompañar de alguien que sí puede tener ese conocimiento dirigido. Es decir, características muy afines a un emprendedor, pero sobre todo dentro de una visión de oportunidad. Pero bien, el empoderamiento no sucede de la noche a la mañana, como bien lo he mencionado, y hay que tener o surtir ciertos pasos, como por ejemplo, primero, decidir el cambio de una situación. Esa viene con una reflexión crítica de el por qué necesito mejorar una situación. Necesito tener más ingresos, quiero ser independiente, necesito dar una solución a una población, a una comunidad que hoy no tiene agua, que hoy no tiene luz, que quizás requiere generar ingresos y ser autosuficiente. Tenemos pobreza y desigualdad, es decir, problemas en donde nos podamos concentrar es en eso, en esa problemática especial. Muchos de los emprendedores de pronto cometen el error en pensar que el cambio de una situación está enfocado en ganar más dinero, en tener más riqueza. Y realmente ahí no estamos entrando la oportunidad que existe o el diferenciador que existe de ese emprendimiento y por eso siempre se orienta a que el emprendedor se enfoque en un problema real. Si el problema es real y la solución es asertiva, el éxito viene por sí de manera natural dentro de este emprendimiento. Entonces, primero, poder hacer esa reflexión crítica de decidir el cambio de una situación. Luego, poder acceder a una información. Y este es un punto muy importante, porque si el emprendedor no tiene información real de por qué se quiere cambiar la situación, qué se puede hacer, por qué está sucediendo, asimismo, pues se va a ver muy limitado, tanto o sesgado a los resultados o muy limitado en las posibles amplitudes que presente el proyecto en beneficios o incluso en aspectos críticos. Entonces, por eso es tan importante poder contar con ese acceso a la información, para poder establecer las opciones para cambiar la situación. Tengo una opción A, tengo una opción B, una opción C. Estos recursos son altos para la opción A, es medio para la opción B. Necesito incluso invertir un esfuerzo mayor en una o todas, digámoslo así, de las opciones que se me presentan. Esto también le permite a este emprendedor poder medir cuál es el nivel de empoderamiento que va a requerir, pero también el nivel de esfuerzo en recursos, el nivel de esfuerzo cognitivo y por cuánto tiempo va a tener que realizar. Esta comprensión de las posibilidades que tiene va también en armonía con las capacidades que uno tiene para empoderarse de esta situación. Quiere decir que yo tengo que estar en este proyecto prácticamente las 24 horas del día, pero no cuento con este tiempo para estar monitoreándolo.
También puede ser que este proyecto me exija hablar una segunda lengua, pero yo no la manejo. Es decir, tener una comprensión de mis limitaciones frente a la exigencia que se esté planteando de la situación que voy a cambiar, del proyecto que voy a llevar a cabo. Y esto hay que tenerlo muy claro, pues para no simplemente casarnos o limitar nosotros el éxito de un proyecto y casarnos con un problema. Entonces, esta comprensión de las posibilidades nos va a llevar a tener una elección inteligente y poder decir, dentro de mis capacidades y la exigencia del cambio de la situación, podemos elegir esta opción como plan A e incluso tener una opción como plan B, es válido también. Pero finalmente llegar a una elección que con confianza, que con los recursos que yo mismo puedo conseguir, gestionar, pues voy a poder cambiar o transformar esta situación y ya paso a la acción. Y ese paso de la acción, pues como bien lo dijimos, tiene que venir con aspectos muy cognitivos de herramientas, de un paso a paso, de un ejercicio bastante cuidado. Es decir, que miren, ahí voy colocando el empoderamiento en ejercicio, tanto del valor como en proceso. Y insisto, no solamente se trata de descubrir una oportunidad, de pensar en cuáles son las posibles soluciones y de sentirme muy motivada a solucionarlo, ¿no? Realmente se requiere de una acción para que se considere ese empoderamiento. Y aquí es importante hablar sobre el empoderamiento del emprendedor, el éxito y el fracaso, porque se suele siempre pensar que no ha existido un empoderamiento cuando se tienen unos resultados negativos. Y en eso, pues, digamos que podemos tener ciertas diferencias. Es decir, la unión de los recursos en sí de una estructura de contexto determina el potencial del individuo para vivir la vida que desea. Es decir, en consecuencia se verán los resultados, pero el individuo no siempre va a conseguir resultados positivos. Es decir, lo que quiere de pronto es llegar a un proceso de empoderamiento y quizás se ha llevado ese empoderamiento con unas estrategias no acordes. Es decir, que este tipo de situaciones es muy corriente o se puede presentar de manera habitual, sobre todo cuando tenemos personas que por lo general influyen en otras a través de ciertas presiones, como por ejemplo un soborno, como por ejemplo ejercer miedo en la otra persona. Esto no es empoderamiento. Esto, digamos, es una conducta diferente que se aleja del empoderamiento, porque el empoderamiento en sí mezcla el liderazgo, la creatividad, la motivación, el poder comprender a fondo, tener esa reflexión del paso a paso, mientras que las otras conductas a las cuales me estoy refiriendo, pues consiguen, digamos, lo que les interesa, pero no es en sí un empoderamiento ligado, digamos, más a este valor y a este proceso en el cual me he referido. Ahora bien, el éxito y el fracaso, como bien lo decía del emprendedor, puede estar o no influenciado por su capacidad de empoderamiento. Sí, sí puede ser. El emprendedor puede ser muy empoderado, pero fallar en sus pronósticos. Entonces lo podemos ver dentro de esta gráfica a la izquierda, donde vemos esta pirámide y mencionamos primero el emprendedor empoderado. Este emprendedor que ha tenido información suficiente, ha podido plantear opciones lógicas a la solución que él quiere implementar y por lo tanto establece estrategias adecuadas con base a esta información pertinente. Se esperaría entonces que este emprendedor tenga unos resultados positivos, acordes a los planteamientos que él haya realizado. En el segundo podemos tener un emprendedor empoderado, pero con estrategias inadecuadas, con información insuficiente, un emprendedor de pronto que no hizo esa reflexión interna de sus capacidades y pensó que con todo podía. Esto nos pasa habitualmente a muchos de los emprendedores y me incluyo dentro de estas experiencias. Y es allí donde puede ser que los resultados no sean positivos, sino que sean adversos a lo que él planteó dentro de sus expectativas, dentro de sus cálculos y por lo tanto incluso puede llegar a fallar. El siguiente nivel podemos mencionar al emprendedor sin empoderamiento y este se sale de este grupo. ¿Por qué? Porque este emprendedor sin empoderamiento puede ser que inició con un empoderamiento para poder implementar su proyecto, es cierto, pero de allí bajó, digamos, su entusiasmo, bajó su capacidad de entrega tanto en valor como en proceso. Y esto significa que es un emprendedor
que falló en la parte de plantear estrategias adecuadas al cambio que él necesitaba requerir, a la estrategia que él necesitaba implementar para poder sacar a flote el proyecto y cumplir pues todas las proyecciones que estaba planteando. Entonces, por lo tanto, los resultados en sí son negativos, no se cumple esa expectativa planteada. Si ustedes pueden ver, en los dos primeros procesos realmente tenemos siempre un empoderamiento. Así el resultado sea positivo o negativo, el empoderamiento se ha dado y se cumple. Otra cosa es que los pasos cognitivos o el proceso ya del llevar las acciones, pues no fueron planteadas de manera correcta en el caso del segundo proceso, pero finalmente sí hay un empoderamiento, hay empoderamientos que podemos decir con resultados positivos y empoderamientos con resultados negativos. Por supuesto, el segundo emprendedor habrá tenido pérdidas. El segundo emprendedor necesitará hacer una reflexión sobre todo de los aspectos enlazados al conocimiento, pero también una autorreflexión de las fallas que él pudo haber generado de manera interna, como por ejemplo puede ser terquedad, como puede ser también el poder haber frenado de manera anticipada o dejar que otros entraran a entregar más ideas y que les ayudara pues a mantener su proyecto vivo. Ahora voy a referirme al empoderamiento social. Y en sí, decíamos en las anteriores partes que siempre el sujeto hace parte de una comunidad, de una sociedad, ya sea la más cercana en la que vive, pero también puede ser en aquella para la que trabaja, es decir, diferentes contextos. Pero en el empoderamiento social, pues hay otras variables que influyen, porque tenemos más personas con diferentes valores, diferentes niveles cognitivos, diferentes líneas de conocimiento con las cuales es necesario pues dar otros pasos adicionales, sobre todo enlazados a la construcción de confianza y a la construcción de una muy buena comunicación. Para eso es importante primero tener procesos de reflexión similares y para que eso exista pues debe existir también un punto que nos interese a todos o puntos que tengamos en común, una situación que nos afecta dentro de nuestro modo de vivir o nuestro modo de trabajar. Es decir, este es el punto inclusive que nos puede unir. Miren que no estoy refiriendo a que todos tengamos una misma profesión, una misma forma de pensar, no. Realmente tenemos un punto que nos sienta a conversar porque en él no estamos consiguiendo el mismo beneficio todos o quizás pudiéramos conseguir una mejor situación. El empoderamiento social realmente siempre va a depender de un empoderamiento individual. Esto significa de personas que estén abiertos al conocimiento, que estén abiertos a la escucha, que también tengan creatividad para aportar, es decir, sujetos activos, no sujetos pasivos, porque si no, la sociedad o la comunidad en la que viven los va a sentir como que están rezagados y no quieren hacer parte de esa comunidad. Entonces, por eso se necesita de esta parte de empoderamiento individual, pero también de esta capacidad crítica de aportar, de decir, de pensar, del por qué de manera objetiva, no pasional, más que todo sacándolo hacia el exterior, es decir, no de una manera interna, sino mirando a través de los ojos del otro, inclusive llegar a enfatizar el por qué se presenta la situación, cómo pudiéramos mejorarla. En sí, a nivel comunitario, Zimmerman hablaba de dos tipos de comunidades en temas de empoderamiento social. Y uno de ellos es la comunidad empoderada. La comunidad empoderada es aquella comunidad que ha tenido ese proceso de reflexión, de encontrar ese punto de encuentro que los pudiera unir para mejorar su situación. Esta comunidad que logra previamente unirse, es decir, es familiar, se conocen, cuando yo digo es familiar no quiere decir que sea familia, pero sí que habitualmente se ven o habitualmente tienen algún tipo de comunicación e interrelación. Es decir, que se reconoce ya sea porque vive de manera geográfica, porque están en el mismo edificio, porque están en el mismo piso o incluso porque están bajo la cobija de una misma organización. O en sí son sujetos
que comercialmente están unidos. Hablamos de relación inclusive de empresas, proveedores, es decir, se reconocen. Y esta parte de empoderamiento, comunidad empoderada, significa que la comunidad misma reflexiona sobre el problema, pero decide hacerse cargo de solucionar lo que se esté presentando o de poder implementar un proyecto con sus pasos para dar esa solución. Cada uno de los miembros de la comunidad asume un rol, una responsabilidad, pero también permite que alguien tenga un liderazgo o asume en ciertos momentos ese liderazgo. Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, algunas comunidades donde dicen no teníamos escuela y decidimos construir una escuela entre todos y entre todos traer la maestra. Esa es una comunidad empoderada donde si van a verlos en el sitio pueden encontrar a la señora, al señor de familia, desde el más joven hasta la persona más adulta en edad, poniendo el ladrillo, construyendo la escuela y también haciendo bazares y demás actividades para poder solucionar este problema entre todos. Y a esto le llamamos comunidad empoderada. La comunidad empoderadora es diferente en un aspecto. Ha surtido pasos muy similares o iguales en el proceso de reflexión, de poder plantear cuál es el problema que nos puede en este momento estar afectando a todos o una mejor situación que entre todos veamos y nos va a beneficiar. Entonces esta comunidad dice, ok, pero tenemos ocupaciones, tenemos cada uno cosas distintas que no nos permite liderar este proceso. Por lo tanto, ellos cuentan con recursos adicionales para poder empoderar a una persona que los pueda representar. Pero ellos se aseguran de que esta persona que los va a representar, y cuando yo digo persona puede ser persona jurídica o persona natural, ellos se aseguran de que tenga las capacidades y que haya entendido en sí cuál es el objetivo que se espera alcanzar. Las expectativas con las cuales se busca empoderar esta persona son aquellas que le transmite la comunidad. Por supuesto, la comunidad no está perdiendo el liderazgo. No se piense que ahí se está fallando en eso. No, la comunidad sigue empoderada y sigue con el liderazgo porque ella le va a exigir a esta persona que lo representa los resultados, le va a exigir que vaya acorde, digamos, al paso que se requiere. Entonces, mire que siempre va a existir ese paso de empoderamiento, ya sea que la comunidad misma asuma ese rol o ya sea que se empodere a una persona para que se cumpla finalmente el objetivo. El empoderamiento social, como bien lo dije, no se da de la noche a la mañana. Realmente se requiere primero de una construcción de confianza, se requiere reconocerse como sujetos, partes de la comunidad. Cuando voy a poner ejemplos cotidianos, nos saludamos con los vecinos, nos saludamos en el trabajo, así nuestros roles sean muy diferentes, así no sea el día a día el tener que conversar todos los días, pero en sí existe primero ese reconocimiento y luego viene trabajar la confianza en ese tipo de relaciones. Esta confianza puede surgir a partir de respetar las normas de convivencia, respetar también los canales de comunicación, el también tener un comportamiento respetuoso frente al otro y las opiniones del otro. Y frente a eso, pues se va considerando al sujeto al cual se le puede decir que se le tiene confianza. No me refiero a la confianza de contarle un secreto, claro, la confianza puede llegar hasta allá, pero en este nivel de empoderamiento social no se requiere llegar hasta ese tipo, digamos, de nivel de relacionamiento tan íntimo, sino estamos hablando en los aspectos de una conducta de un individuo dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Así que los individuos que hacen parte de la comunidad primero tienen que plantear un objetivo, primero tienen que revisar qué los puede unir en torno a eso. Puede ser que la situación surja, como por ejemplo tenemos un daño, tenemos un problema de seguridad, también tenemos una oportunidad de generar ingresos y la estamos perdiendo, entonces ese tipo de temas. Luego de esto pues hay un diálogo para identificar las fuentes o identificar si existe un problema, una oportunidad. Y este diálogo pues tiene que ser abierto, tiene que permitirse escuchar a todos los miembros de la comunidad para poder identificar cuál puede ser ese punto de encuentro a desarrollar. Miren que en ese momento prácticamente cada individuo se está autogestionando.
está haciendo de manera autónoma o está aportando de manera autónoma sus ideas, sus conceptos, sus percepciones, su creatividad. Y viene la parte de ideas para solucionar. Y ahí hemos tenido mucho que trabajar en empatizar, en la comunicación y el trabajo en equipo, es entender al otro dentro de su realidad, dentro de cómo percibe la situación y las ideas que él quiere agregar para solucionar cierta situación. Es decir, tener una comprensión grande, una mentalidad abierta a recibir pues estos nuevos conocimientos y trabajar conjuntamente en esas posibles ideas. Y yo sé que no es una parte fácil el conseguir que toda una comunidad esté de acuerdo en ideas, pero recuerden muy bien que ahí es importante sacar a flote esos procesos cognitivos, estas herramientas, estos cálculos, estas mediciones, porque es muy fácil debatir, digamos, las posturas muy subjetivas o las posturas pasionales, son muy fáciles de debatir, pero cuando ya presentamos elementos muy técnicos y muy bien estructurados y medidos, pues allí podemos fácilmente demostrar con hechos concretos, con mediciones, pues las viabilidades de las ideas que queramos presentar. Luego viene ya la definición de estrategias y recursos. Y aquí significa el poder identificar, bueno, nos vamos a empoderar nosotros, tenemos las capacidades para solucionar este problema, está en nuestras manos, hay alguien del grupo que pueda liderar este proceso o varios de nosotros podemos liderarlo, es decir, poner en la mesa cuáles han sido este empoderamiento social, tanto en valores como también en proceso. Y ahí podemos ya identificar si realmente el grupo posee las capacidades, quiere hacerlo, o lo contrario es que quiere empoderar a alguien. Y el empoderar a alguien pues significa el ponerse a la búsqueda, como bien lo dije, de alguien que represente los intereses y trabaje por los intereses del grupo o de, en este caso, la comunidad. Y luego viene ya la ejecución de actividades tan necesarias, como bien lo he repetido, de poder lograr esa transformación o ese cambio. Cuando se dan todas estas actividades, pues podemos ya hablar incluso de una memoria colectiva. Esta memoria colectiva significa que el grupo supo actuar de manera conjunta y esto se le queda grabado en ese consciente, es decir, podemos entre todos lograr cambios, podemos entre todos lograr mejoras. Esta coacción de grupo sirve a pesar de que incluso estemos empoderando a una sola persona o estemos empoderando a más de ellas. Y esta memoria colectiva les va a permitir continuar trabajando en pro de siguientes situaciones. Esto pasa, por ejemplo, cuando hablamos de comunidades de barrio, de comunas, cuando hablamos de los centros comunales, cuando se reúnen personas de la comunidad a tratar de buscar mejoras en sus parques, en su orden social, en la seguridad, pero también de comunidades que necesitan mejorar su capacidad de ingreso, ejemplo, colaborar, porque todos producimos cosas similares, entonces podemos trabajar de manera colegiada para obtener beneficios a través de economías de escala, de poder negociar materias primas a precios más económicos o incluso entre todos poder trabajar para generar innovación a nuestro proceso y poder elevar nuestros estándares. Entonces, toda esta memoria colectiva sirve muchísimo, igual como cuando trabajamos de manera individual, el empoderamiento se queda como hábito y esto también se transfiere a los grupos o comunidades. Y este hábito trasciende en el tiempo, trasciende ante cualquier situación de vida en la que se encuentre el sujeto. Y aquí viene la devolución creativa y es aprendimos de las cosas buenas y aprendimos de las cosas malas. Y ahí comienza entonces tanto la comunidad y los sujetos a fortalecer sus formas de pensar y de actuar en el futuro. Y ahí vienen nuevas capacidades. Significa que aprendimos, nos reconocimos, pero fuera de esto me dejó un resultado positivo o negativo, tengo nuevas capacidades que en los siguientes pasos me va a permitir más fácil integrarme a una comunidad que quiere actuar o yo mismo empoderarme, porque si lo logramos aquí, seguro lo puedo lograr en otro contexto. Entonces, esta parte interesante siempre pues viene apalancada de unos temas
que deben existir en los contextos y que por lo general pues son recurrentes de manera independiente de la situación en la que se encuentre el emprendedor o en la que se encuentre incluso una comunidad. Puede existir empoderamiento social siempre y cuando existan estos 4 factores que vamos a leer a continuación. 1, acceso a la información. Si el emprendedor o la persona que quiere empoderarse tiene acceso a la información, de poder analizarla de manera libre, de poder utilizarla, incluso de ponerla de pronto a ser revisada nuevamente o la pone en duda, puede manifestarse de esta forma frente a la información, pues está siendo un individuo que puede empoderarse, puede sentirse empoderado por tener a favor esta información y utilizarla, aplicarla, debatirla en el momento que lo requiere. Imagínense ustedes una persona que no pueda acceder a información de la economía, que no pueda acceder a información de mercados, que no pueda acceder a la información de las normas y las leyes, pues va a sentirse fuera del contexto, va a tener inseguridad de la información, por tanto el planteamiento de estrategias, el planteamiento de aspectos técnicos, pues se van a quedar muy pequeños frente a la realidad. Luego viene la inclusión social y la participación. Todos necesitamos sentirnos incluidos dentro de un contexto. Si es familiar, por supuesto, reconocido como miembro de la familia. Si es la comunidad, si es el país, todos tenemos una identificación, una cédula, una tarjeta de identidad, algo que dice que somos colombianos o que somos de alguna otra región, país. Y ahí es donde nos sentimos nosotros parte de una sociedad. Pero también cuando nos permiten participar, ejemplo, desde ejercer nuestro voto, esto es un derecho a participar, pero también cuando puedo manifestar ese malestar o puedo proponer una idea y soy escuchado porque hago parte de esta sociedad o de esta comunidad. Luego viene la capacidad local organizativa y es toda comunidad tiene un orden. ¿Cómo accedo a ese orden? Pues va a depender si es familia, cómo está ese orden jerárquico dentro de la familia que normalmente reconocemos y respetamos. También si estamos dentro de una economía, ¿cómo hago yo para presentar posibles proyectos que se vuelvan ley, que se vuelvan norma? O incluso pueda yo presentar un proyecto de emprendimiento para que sea financiado a través de una institución de gobierno, pero finalmente existe un orden. Incluso en la comunidad, pues puede haber un líder comunal al cual yo puedo manifestarle mi inconformidad de cómo está organizada mi comunidad. Entonces, ese orden a mí me permite también saber cómo voy o qué conducto o cómo escalo hacia la persona que me puede escuchar o las personas que pueden ayudarme a solucionar el problema. Imagínense que no existiera este orden. Imagínense que no tuviéramos una constitución, que no tuviéramos cédula de ciudadanía, que no tuviéramos claro quién es el alcalde, quién es el gobernador, poniendo estos ejemplos ya muy dentro de un contexto normativo Colombia. Y entonces creo que el orden no sería tan organizado dentro de nuestro contexto y esto causaría caos y por supuesto yo no tendría o no me sentiría dentro de esta capacidad local organizada. Luego vienen las instituciones abiertas y transparentes y ahí nos referimos más a las instituciones públicas y privadas, pero que en sí en su función deben decir qué hacen, deben mostrar inclusive rendición de cuentas, deben ser transparentes en su trato hacia sus clientes, sus proveedores, el Estado, a quien tengan ellos que rendir en sí los resultados, pues abiertos, pero también a escuchar a la comunidad a la cual afecta. Puede ser que una empresa, organización esté contaminando, puede ser que esté generando ruido, debe de estar abierta a escuchar a esa comunidad a la cual está afectando. No puede ser que esta institución se cierre o se sienta fuera de la sociedad, porque sin duda afecta, ya sea de manera positiva o negativa, y necesita de ese relacionamiento para continuar vigente y creciendo. Entonces, estas instituciones abiertas y transparentes, pues deben de tener este comportamiento con absolutamente todos sus públicos objetivos para poder continuar con facilitar este empoderamiento a ellos, pero también el continuar con su propio empoderamiento.
Es decir, el empoderamiento es un catalizador del cambio sin duda. Ayuda a acelerar ese cambio, esa transformación. Pueden existir cambios sin necesidad de empoderamiento, sí, puede existir, pero estos pueden tardar más. Puede ser que va como a la libre dinámica de lo que suceda. Pero cuando hablamos de un sujeto empoderado que quiere cambiar una situación, este paso se acelera más. Por ejemplo, todos estamos viviendo una pandemia en este momento. Y hay sujetos que se han empoderado, instituciones que se han empoderado frente a las condiciones adversas que hoy tenemos, ejemplo, en el sector educativo, la no presencialidad o la presencialidad intermitente. Y este empoderamiento pues ha permitido que surja esa transformación rápida para mitigar un poco aquellos efectos negativos que pueda ocasionarse dentro de la persona que está aprendiendo y también para aquel que está enseñando. Se incluyen nuevas tecnologías, se incluyen nuevas metodologías, el profesor también comienza a empoderarse de su proceso con la tecnología y al igual que el estudiante. Y esto permite que sin duda la transformación se dé mucho más rápido. Si no hubiese pasado la pandemia, seguramente esto no se habría acelerado. Pero no estoy hablando en sí de la pandemia, sino del empoderamiento de los sujetos frente al contexto de la pandemia. Entonces ahí sí hablamos de que sí, es un catalizador del cambio, pero solo ocurre siempre y cuando exista el empoderamiento como valor y el empoderamiento como proceso. Si existen estas dos, sí se puede dar en sí ese empoderamiento como catalizador del cambio. Y quiero referirme a dos ejemplos reales de lo que significan grandes empoderamientos, y en este caso social, y dentro de la organización que yo trabajo, que es Uniminuto, que hace parte del Minuto de Dios, pues traer aquí a cotación una de las historias que muchos de los colombianos conocemos frente a la historia que nos ha dado el padre Rafael García Herreros, quien en 1950 tenía un programa de radio, un espacio, más vale no un programa, sino un espacio de 1 minuto en el cual él propuso llevar la palabra de Dios a los hogares de Colombia. La radio en esa época pues era un medio de comunicación que llegaba con facilidad a los hogares, más que la televisión. La televisión pues era un medio costoso, no para todas los niveles sociales de nuestra economía, pero un radio sí era posible encontrarlo en un hogar. Y él se propuso llevar esa palabra de Dios a los hogares. Luego, este programa pues pasó a la televisión en enero de 1955. Y hoy lo vemos todas las noches antes del noticiero en los canales nacionales e incluso algunos regionales en la presentación del padre Diego Jaramillo de lunes a viernes, donde pues se habla del minuto de Dios tanto en palabra como en obras. Este actualmente pues es el programa más antiguo de la televisión colombiana, no ha cesado su emisión y esto lo convierte inclusive en un Guinness Record como tal. Pero no me voy a referirme en sí a ese proceso, me voy a referir a que esa posibilidad, digamos, facultó al padre Rafael García Herreros a pensar en ayudar a personas que no tenían una vivienda digna, el poder conseguir recursos para poder entregarles a ellos unas soluciones de vivienda. Y fue donde él implementa el banquete del millón, ya teniendo la televisión y la radio, pues se le hacía fácil convocar a más personas a donar recursos. El banquete del millón es una actividad en donde se paga una boleta muy costosa a cambio de un poquito de caldo y una hoja de pan. No se trata de un gran banquete, sino realmente de hacer un esfuerzo o un aporte para poder ayudar a más familias colombianas. Y es así como se dio la construcción de viviendas y, por ejemplo, a la creación del barrio Minuto de Dios. Este barrio Minuto de Dios que hoy existe y es un gran conglomerado de viviendas, de casas, pues se fue entregando a familias con escasos recursos, a familias que en ese momento no tenían, como bien lo dije, un techo digno. Pero también toda esta construcción pues comenzó a rodearse de otras más ideas que fueron dando, por ejemplo, a la creación de la Corporación Minuto de Dios, la corporación que hoy en día administra estos recursos, no solamente a través del banquete, sino a través de otros fondos que canaliza para ayudar en educación, en vivienda, en generación de ingresos, en la búsqueda de empleo, es decir, ampliaron los frentes de trabajo para continuar ayudando. Pero miren que siempre desde un punto de una organización, de una institución que permita que el ejercicio perdure, es decir, que sea sostenible.
El barrio Minuto de Dios hoy cuenta con colegio, cuenta con universidad, con centro de salud, cuenta con teatro, tiene también un museo, es decir, una serie de servicios que no vamos a encontrar inclusive en otros lugares de estratos económicos superior. A través del banquete de Millón se han entregado 1.070 viviendas, pero la institución, la Corporación Minuto de Dios, ha entregado 140.000 soluciones de viviendas mejoradas, es decir, soluciones significa que les ha donado un techo, paredes, cocina, bueno, mejorarlas. Y esto significa realmente el resultado, primero de un emprendedor empoderado y luego de una comunidad empoderada. Y otro ejemplo cercano es la problemática que viven muchos de nuestros jóvenes en Colombia frente al acceso a la educación. Y estamos hablando de estudiantes o jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que por lo general en tiempos anteriores pues no accedían a una educación superior por los costos que esto involucra. Después de la construcción del barrio Minuto de Dios, los colegios Minuto de Dios, se busca cómo ascender a los estudiantes hacia la educación superior. Y ahí se comienza a trabajar por parte de la comunidad de Jesús y María y del Centro Carismático del Minuto de Dios en la creación de la Universidad Uniminuto. Y de esta manera comienza nuestra universidad a operar en 1992 con 240 estudiantes. Por supuesto, comenzando con carreras muy enfocadas hacia lo social, pero también hacia la construcción. Aunque fue un número pequeño de estudiantes, esto fue hace aproximadamente unos 26 años, miren que va en secuencia del empoderamiento y de solucionar un problema real que estaba viviendo una comunidad. Bueno, esto trascendió a tal punto que hoy la Universidad Uniminuto es la universidad más grande de Colombia, con 104.000 estudiantes y 114.000 graduados en todo el país y con 72 puntos de atención en todo Colombia. Es decir, que pasó en tan solo 26 años el ser, digamos, una solución para muchos jóvenes y muchas familias que no podían acceder a la educación superior, pero también hacer una institución autosostenible, una institución que llega a ser líder en el sistema educativo en este segmento poblacional. Y nuevamente aquí hablamos de una comunidad empoderada, pero con sujetos que por supuesto están empoderados dentro de sus capacidades, tanto en valor como en proceso. Y ya para finalizar, quiero referirme a las conclusiones. Una persona empoderada o que se empodera es aquella que decide confiar en sus capacidades y en su intelecto, pero también es responsable de sus propios actos y sobre todo tiene claridad de lo que puede gestionar y no sobrepasa sus capacidades, no se arriesga en ella, es decir, que puede ejercer un ejercicio controlado de todos sus aspectos. El empoderamiento requiere ser asumido como valor y proceso. Esto para que finalmente exista un resultado. No puedo solamente haber identificado una oportunidad y sentir que ya estaba empoderada. No, tengo que tomar acción. Tengo que hacer parte de ese proceso para decir que finalmente soy un sujeto empoderado. Los sujetos pueden empoderarse o empoderar, como bien lo vimos. Puede ser que yo misma ejerza ese liderazgo, lleve a cabo un rol o no, simplemente le pago a alguien para que haga, pero yo no pierdo ese liderazgo, yo sigo empoderada del proceso porque le exijo a esa persona que me representa el poder cumplir mis expectativas. Y la importancia del empoderamiento social en el contexto del emprendimiento expone la relevancia de ser capaces siempre de identificar necesidades reales, oportunidades que puedan realmente impactar en beneficio y que sean tan estratégicas, sean tan viables, tan interesantes, tan llamativas, que el propio éxito venga de manera natural. Es decir, que puede ser un objetivo tanto social, un objetivo de mercado, pero que finalmente sea viable y sostenible, que signifique un beneficio para mí, que signifique un beneficio para la comunidad, como le demuestran pues los ejemplos que he citado. Bueno, voy entonces ya a dejar de compartir. De verdad que espero que esta actividad o esta información que en este momento les he socializado, el tema que hemos desarrollado, pues haya de verdad servido de aporte a todos ustedes, a las reflexiones y a los conocimientos.
Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un buen día.